Las necesidades familiares eran, como casi siempre, eclécticas: pañales, CDs, el último libro de Gioconda Belli y una botella de vino para acompañar el asado. Luego de algunas cuadras, Teo se durmió plácidamente en su cochecito. Mientras él soñaba con alguna cosa probablemente mágica, percibí que uno de sus zapatos estaba desatado y casi cayendo. Decidí sacárselo para evitar que en un descuido se perdiera. Pocos segundos después, una elegante señora me alertó: «Cuidado, su hijo perdió un zapatito». «Gracias», respondí, pero yo se lo saqué. Algunos metros más adelante, el portero de un edificio de garaje, de sonrisa tímida y palabra corta, movió su cabeza en dirección al pie de Mateo diciendo en tono grave: «El zapato». Levantando el dedo pulgar en señal de agradecimiento, continué mi camino. Antes de llegar al supermercado, doblando la esquina de la avenida principal, Isabel, una joven vecina igualmente preocupada con el destino del zapato de Teo, dijo: «Hey, tu hijo perdió el zapato». Erguí el dedo nuevamente y sonreí agradeciendo, ya sin tanto entusiasmo. En el supermercado, los llamados de atención continuaron. La supuesta pérdida del zapato de Mateo no dejaba de generar diferentes muestras de solidaridad y alerta. Llegando a nuestro departamento, Juan, el portero, haciendo gala de su habitual histrionismo, gritó despertando al niño: «Mateo, tu papá perdió de nuevo el zapato». El sol tornaba aquella mañana especialmente brillante. La preocupación de las personas con el paradero del zapato de mi hijo, aunque insistente, le brindaba un toque solidario que la hacía más alegre, o al menos fraternal. Sin embargo, una vez a resguardo de los llamados de atención, comenzó a invadirme una incómoda sensación de malestar. Donde vivo es, como cualquier gran ciudad latinoamericana, un territorio de profundos contrastes, donde el lujo y la miseria conviven de forma no siempre armoniosa. Mi desazón era, quizás, injustificada. ¿Qué hace del pie descalzo de un niño de clase media motivo de atención y circunstancial preocupación en una ciudad con centenas de chicos descalzos, brutalmente descalzos? ¿Por qué, en una ciudad con decenas de familias viviendo la intemperie, el pie superficialmente descalzo de Mateo llamaba más la atención que otros pies cuya ausencia de zapatos es la marca inocultable de la barbarie que supone negar los más elementales derechos humanos a millares de individuos? La pregunta me parecía trivial. Sin embargo, de a poco fui percibiendo que aquel acontecimiento encerraba algunas de las cuestiones centrales sobre las nuevas, y no tan nuevas, formas de exclusión social y educativa vividas hoy en América Latina. Y esta sensación, lejos de tranquilizarme, me perturbó todavía más. Traté de ordenar en vano mis ideas. Mientras es anormal que un niño de clase media ande descalzo, es absolutamente normal que centenas de chicos de la calle anden sin zapatos y deambulando por las calles pidiendo limosnas. Expresado sin tantos rodeos, lo que pretendo decir es que hoy, en nuestras sociedades dualizadas, la exclusión es invisible a los ojos. La exclusión y sus efectos están ahí. Sin embargo, la exclusión parece haber perdido poder para producir espanto e indignación en una buena parte de la sociedad, en los otros y en nosotros. La selectividad de la mirada cotidiana es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es un pie que perdió el zapato, el otro es un pie que simplemente no existe. Nunca existió ni existirá. Uno es el pie de un niño, el otro es el pie de nadie. La selectividad de la mirada temerosa es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos. Uno es el pie de un niño, el otro es el pie de una amenaza. La mirada insegura es blanca, el pie de nadie, el que amenaza, negro. Sin embargo, el miedo no nos hace ver la exclusión. El miedo solo nos conduce a temerla, y el temor es siempre, de una u otra forma, aliado del olvido, del silencio. El miedo, aquí en el sur, es, casi siempre, un subproducto de la violencia. Una violencia cuya vocación es ocultarse, volverse invisible a los ojos de los que la sufren, o presentarse de forma edulcorada en los discursos de la élite que la produce. La selectividad de la mirada desmemoriada es implacable. Dos pies descalzos no son dos pies descalzos en esta ciudad. Uno es el pie de un niño, el otro es un obstáculo. De cierta forma,
La normalización de la exclusión comienza a producirse cuando descubrimos que al final de cuentas, en una buena parte del mundo, hay más excluidos que incluidos. En la historia del zapato de Mateo, lo que distingue dos pies descalzos es el diverso contenido moral atribuido a las respectivas ausencias. Los llamados de atención, a veces solidarios, a veces represivos, ante la supuesta pérdida del zapatito, se contraponen a la ausencia de llamados de atención, indignados o solidarios, ante la pobreza de aquel cuyo pie descalzo es, lejos de un descuido, la marca inocultable de la relación social que lo convierte en un niño abandonado. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con la escuela? La historia del zapato de Mateo, en su trivialidad e irrelevancia, sintetiza una cuestión, que quizás sea insoslayable en toda reflexión, sobre la relación entre la exclusión y la escuela. ¿En qué medida la práctica educativa contribuye a tornar visibles o invisibles los procesos sociales a partir de los cuales determinados individuos son sometidos a brutales condiciones de pobreza y marginalidad? ¿Cuál es el papel de las instituciones escolares en la formación de una mirada que nos ayuda, por ejemplo, a comprender o a desconsiderar los procesos que operan cuando la exclusión se normaliza, cuando se vuelve cotidiana perdiendo poder para producir espanto? No hay cómo evitar la barbarie si no luchamos para transformar, limitar, destruir las condiciones sociales que la producen. El silencio, la atenuación, el ocultamiento edulcorado de la exclusión hacen que ésta se vuelva más poderosa, más intensa, menos dramática y por lo tanto más efectiva. La escuela democrática debe contribuir a volver visible lo que la mirada normalizadora oculta. La escuela democrática debe ser un espacio capaz de nombrar aquello que, por sí mismo, no dice su nombre, que se disfraza en los grotescos eufemismos del discurso light, apacible, anoréxico. Al nombrar la barbarie, la escuela realiza su pequeña, aunque fundamental, contribución política a la lucha contra la explotación, contra las condiciones históricas que hacen de las nuestras sociedades marcadas por la desigualdad, la miseria de muchos y los privilegios de pocos. Aporta a la lucha contra estas condiciones y contribuye a crear otras. Es en la escuela democrática donde se construye la pedagogía de la esperanza, antídoto limitado, aunque necesario, contra la pedagogía de la exclusión que nos imponen desde arriba y que, víctimas del desencanto o del realismo cínico, acabamos reproduciendo desde abajo. Aquella mañana el sol tenía un brillo especial. Quizás lo fuera por la risa de Mateo, que ya despierto me invitaba a revolearme con él, a morderlo, a besarlo, a cantar. Traté de imaginar qué tipo de escuela iba a tener la suerte o la desgracia de conocer. No lo sé. Espero que sea una que le permita distinguir la diferencia entre dos pies descalzos, entre un trivial descuido y una brutal negación. Solo eso. Una escuela que lo ayude a reconocer la diferencia entre dos pies descalzos y a sentir vergüenza al descubrir que muchas veces solo somos capaces de percibir la existencia de aquel que supuestamente perdió el zapato. Si te acabas rindiendo, si disparan por fuera y te matan.